Estamos de regreso y se encuentra aquí el profesor Alejandro Arias. Hoy escribió un artículo, se lo recomiendo, está ahí en la portada de Zona Franca, sobre la tardanza del PRI en elegir a su nueva dirigencia. Parecen novias de rancho, Alejandro. Andan cambiando la fecha de la fiesta, de la boda, de la elección cada 8 días, ¿no? Y todavía no está definido, ¿eh? Todavía no, y escuchaba yo a Rubén Guerrero que decía que la convocatoria podría salir en septiembre. Y el delegado decía que esta dirigencia o este periodo estatutario que está corriendo tiene vigencia hasta enero de 2014. Pero tú dices, le urge al PRI designar porque los tiempos electorales... A ver, lo que pasa es que hemos tenido este tema, Arnoldo, en la mesa desde que terminó la elección de 2012. Hace un año ya. Hace un año y ha venido posponiéndose. El argumento que no es prioritario la renovación, primero nos dijeron, regresó el presidente y la secretaria electos para este proceso de la campaña, tomaron posesión y los echaron para atrás. Y había que esperar hasta que terminara el proceso postelectoral. Terminó el proceso postelectoral y vino entonces la posibilidad y dijeron no, ahora hasta que tomen posesión todos los cargos que fueron electos. Terminó esa etapa y luego vino la posibilidad, no, que hasta que terminara la Asamblea Nacional. Luego las elecciones. Y luego las elecciones. Y luego cuando ya se dan las elecciones y que sesiona el Consejo y que elige el método de consejeros políticos, pareciera que ya iba a darse, pero resulta que en los 30 días posteriores a la aprobación en el Consejo del método no se emite la convocatoria. Y no se emitió por una sencilla razón, pues porque no tenían los acuerdos mínimos para soltar la convocatoria. Eso es a lo que voy, o sea, el PRI de Guanajuato mantiene divorcios inconfesables y también irredimibles, ¿no? Sí. Entonces la decisión debe tomarse en México. Pero en México hay muchas urgencias. Yo creo que ahorita el partido está muy preocupado por soportar al presidente Peña Nieto en su reforma energética. Total y absolutamente. En esta terrible confrontación en las calles con los maestros, como para estar pensando en Guanajuato. Entonces volvemos al mismo esquema de estos 21 años. Para México, Guanajuato no es prioritario, y para los priistas de Guanajuato, al no lograr los mínimos acuerdos, pues no tiene ninguna autoridad moral. Aquí es cuestión de tareas y de enfoques, Arnoldo. La percepción que tú describes de México es totalmente cierta y totalmente comprensible en un ámbito nacional. Los que no acabamos de entender muy bien nuestra situación somos los priistas guanajuatenses. Vamos a revisar este proceso en particular, Alejandro. O sea, viene un hombre serio, poco protagónico, sí, un cuadro político muy tradicional, pero de esos cuidadosos con oficio, que es Pablo Moreno Cotto. Lo aprecio desde fuera, no he tenido oportunidad de platicar con él. Hace su chamba, habla con todo el mundo y lleva una serie de conclusiones a México. Y luego su trabajo, de alguna manera, en pocos días se viene abajo porque surgen nuevos aspirantes. Inventan a Paulino Lorea. Sale una campaña política en los medios de comunicación ya de Jaime Martínez Tapia, sí. ¿No? Se suman nuevos aspirantes. Unos que creíamos que ya no estaban, regresan. ¿Por qué se le hace eso al delegado? Pues parece muy inconveniente, ¿no? Porque no hay una ruta crítica que se esté cumpliendo al pie de la letra. Eso es lo que provoca que surjan estos nuevos elementos que hacen que la ruta que se tenía inicialmente no se pueda llevar a cabo. Y las indefiniciones y la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre los guanajuatenses. Yo no tomaría una decisión si fuera México. Hoy no tengo un desgarriate terrible en el Estado. No lo tengo. Por más que haya estado manoseándose tanto este procedimiento de renovación de la dirigencia, las cosas están como contenidas. Porque es temporada no electoral, ¿no? Porque está contenida. Entonces, yo no tomo esa decisión porque tengo otras prioridades. El asunto de la reforma energética es fundamental para el gobierno del presidente Peña Nieto, fundamental, y ahí estamos involucrados todos los sectores y las organizaciones, todo el partido en concreto, en la defensa, difusión y argumentación de la reforma energética. Y bueno, estas posposiciones pues parecieran ser que es el camino que se va a seguir, ¿no? No tengo un problema grave, lo puedo contener, tengo una prioridad importante que es combatir
en el debate tú a tú, la reforma energética, pues vamos dándole tiempo a ese asunto, ¿no? El asunto es cuánto tiempo está pasando para alguien que quiere competir en el 2015, porque no hay que olvidar que la elección o el proceso electoral empieza la primera semana de octubre del 2014. Si, como se ha mencionado, la intención es que la dirigencia esté en octubre de 2013, solo tendrá 12 meses y otra vez estaremos más ocupados tratando de construir al interior que ir hacia afuera a convencer al electorado, y entonces estaremos echando por la borda lo que parecía era una fortaleza, el avance que se había tenido en la elección pasada. Déjame decirte que esta tardanza va a complicar hasta el dedazo. Es correcto. Porque el dedazo tiene que ser sumario, rápido, ejecutivo. Este peloteo y tantas aspiraciones todavía vivas van a hacer que el dirigente surja sin los suficientes consensos. A lo mejor va a surgir, puede ser que surja un dirigente o una dirigencia, pero necesariamente fracturada, porque al no tener el consenso mayoritario vas a dejar vivo ahí un asunto, y ese asunto te va a quitar otra vez tiempo permanente para estar curando las heridas que hemos visto que no se curan, y lo único que hacen es complicar el proceso de construcción de un proyecto institucional para el 2015. Y entonces lo que nos tiene que ocupar, que es reconquistar al electorado o avanzar en lo que tenemos o mantener lo que tenemos, pues lo vamos a echar por la borda por los conflictos domésticos de la imposibilidad de tener una dirigencia que pueda caminar en sentido institucional. A ver, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿qué es lo que divide a los líderes de las corrientes priistas en Guanajuato? ¿Los dividen intereses? ¿Los dividen proyectos políticos? No creo que los divida ideología, digo, es mi percepción. No, yo creo que ¿qué los hace tan irreconciliables? En gran parte los asuntos personales, y en un segundo término la situación de estar pensando en cómo le hago para quedarme con el grueso del pastel que viene, ¿no? Y bueno, finalmente eso... No sé para qué, pero quiero el pastel. Yo quiero tener al candidato en tal lado, a tal lado, en tal lado, y preparar el camino para el 2018. Para lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, eso hace que todos estemos actuando en función de eso, de cómo le hago para que el de la otra corriente no llegue y sí llegue el mío. Y entonces ir teniendo posiciones para lo que venga posteriormente y no dejarlos avanzar. A ver, Alejandro, decíamos que eso ocurría mientras había un presidente de la República panista, porque pues no había gobierno, el PRI nacional no tenía la suficiente fuerza política, pero hace un año, bueno, poco menos de un año, ya hay presidente priista, ya hay un PRI fuerte, y la situación en Guanajuato no se compone. A ver, ¿qué hace falta? No sé, yo lo que he dicho es... Bueno, lo que hace falta es que lo entendamos los priistas guanajuatenses. ¿Y los nacionales? Los nacionales están en su papel, Arnoldo. Acuérdate que ellos tienen 31 estados y un distrito federal. Y en los 31 estados tienen conflictos de partido y de gobierno, ¿no? ¿Por qué se han resuelto estados donde parecía que estaba más complicado que en Guanajuato en cuanto a la dirigencia del partido? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Guerrero. Ahí son oposición. Ahí son oposición, y estaban allá, era de no solo de conflictos personales, sino ya habían trascendido a otros espacios. Entonces, si yo tengo que tener algunas puertas de escape en el ámbito nacional, pues digo, aunque nos duela decirlo, pues los guanajuatenses nos pintamos solos para eso, los priistas guanajuatenses, para estar dejando esa posibilidad, y eso no lo acabamos de entender. Aunque sea el quinto padrón del país. Aunque sea el quinto padrón del país. Hay un resultado que permitió cerrar mucho las cosas en Guanajuato que también estamos perdiendo de vista, ¿no? Que perdiera el candidato presidencial de 2000, Francisco Labastida, por 750,000 votos, y luego que perdiera Roberto Madrazo por más de 1 millón de votos, y que ahora el presidente Peña Nieto perdiera por 15,000 votos. Bueno, es un mensaje muy claro de cómo están las cosas y no lo acabamos de entender para las dos partes, ¿no?
Entonces, pues el reto es ese, pero el reto fundamental es de los priistas guanajuatenses. ¿Las dos partes te refieres aquí? ¿Las dos partes del al PRI? Ámbito nacional y al ámbito local. Pero la tarea fundamental es nuestra. Es nuestra. Entonces, sí va a venir una decisión de fuerza, puede ser. Nomás que esa decisión de fuerza va a dejar muchos lastimados que van a estar permanentemente en ese conflicto. Y que a la larga se puede reflejar. No, pues a la larga se va a reflejar en voto diferenciado, como lo vimos en la elección pasada, y que permitió que perdieran candidatos que podían haber ganado. El MT, y tú en lo particular, ¿qué ruta crítica se traza frente a este panorama? Nosotros lo que vamos a hacer es, como organización, trabajar como lo hemos venido haciendo en los últimos años, con proyectos específicos, trabajando desde abajo, dándole sustento, dándole perspectiva de triunfo y teniendo presencia y contacto con quienes finalmente votan. Ya fuera de entrevista, no fuera de entrevista, pero fuera del tema, déjame preguntarte si el diputado Romo sigue siendo del MT. Sí, sigue siendo del MT. Deberían usarlo, ahorita estarían muy posicionados. Tiene más de 30,000 visitas en YouTube. No me interesa ese tipo de promoción. Tampoco uso los utensilios de belleza que él utiliza y tampoco comparto esa forma de darse publicidad. Vas a hablar tú con él porque parece que no le hace caso a nadie. Yo hablé la vez pasada. Hoy, por más que nos incomode la situación, lo cierto es que no hay una violación estatutaria, o sea, no hay un asunto. Lo hubo en el momento de agresión a Yulma y de voto en contra de su fracción. Ese fue el momento. Hoy esto no pasa de ser de la picaresca política. Yo soy de la idea de que no le podemos hacer más difusión. No se la están haciendo para ustedes, propiciarlo. No, me refiero a los medios para propiciar otro tipo de desaguisado que seguramente vendrá. Nosotros lo que estamos esperando es la segunda temporada. Espero que no haya que recapacite el diputado Romo. Corre mucho esto en las redes, genera muchas visitas, así que por nosotros que se quede el diputado Romo, que vaya a una diputación federal, a una senaduría después, bienvenido. No será por el MT. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Estamos pendientes de lo que pasa en el PRI. Surgen nuevamente rumores de que podría ser que esta semana sí surja la convocatoria. ¿Tú crees? Yo hasta que no la veamos publicada, y luego hay 10 días. Son rumores además de los medios, ¿no? Sí, es correcto. Yo escuché concreto al presidente interino del partido, Rubén Guerrero, decir que desde su perspectiva podría ser en septiembre. Y escuché al delegado decir que este proceso corre hasta el 2014, termina en el 2014. Señal de que nadie sabe nada. Muy bien. Alejandro Arias, del Movimiento Territorial aquí en Guanajuato, y esta situación en el PRI. Interesante porque es la segunda fuerza política del Estado. Déjeme hacer una pausa.